todas, para quienes nos siguen en este momento en la transmisión de Facebook Live, para los maestros y las maestras que nos acompañan, integrantes de la Asociación Distrital de Educadores. Vamos a dar comienzo con este debate sobre la educación en la ciudad de Bogotá, con las candidatas al Consejo de Bogotá, especialmente integrantes de la lista de la Colombia Humana. Es importante decir que estaba invitado Jorge Rojas, cabeza de lista del partido FARC, Alejandro Rivera del Partido Verde, también candidato al Consejo. Ambos no pudieron asistir, se excusan por no asistir, pero bueno, tenemos dos grandes candidatas, tenemos un público que quiere preguntar, que quiere participar, porque es muy importante que este 27 de octubre los bogotanos y las bogotanas concurran a las urnas, que tomemos una decisión política de participar de forma informada, crítica, porque es mucho lo que está en juego. En general, el próximo alcalde o alcaldesa, el próximo consejo, las juntas administradoras locales se van a enfrentar con grandes retos y es muy importante que los bogotanos y las bogotanas tomen una decisión informada, consciente y crítica. En este caso en particular queremos dirigirnos hacia un espacio vital de la ciudad, que de hecho en el Estatuto Orgánico de Bogotá está por encima de la alcaldía, por lo menos en términos administrativos. Sabemos que las realidades políticas son otras, pero sin lugar a dudas cumple un papel fundamental. Define el presupuesto, aprueba el plan distrital de desarrollo, hace control político, cumple un papel nominador también de cargos definitivos en el distrito. Entonces, sin más preámbulos, queremos concentrar este debate en un tema central a propósito de quienes lo organizan y quienes nos han invitado a las candidatas y en mi caso a moderar este debate, que es el colectivo La Roja, el colectivo de maestros y maestras La Red La Roja, el colectivo Contracorriente y el colectivo La E. Entonces agradecemos, valoramos por supuesto esta iniciativa que busca abrir el debate y que busca ventilar varias posiciones para tomar una decisión que va a ser vital para los bogotanos y bogotanas en general, pero por supuesto para el magisterio distrital también. Entonces tenemos a dos grandes candidatas. A mi izquierda está Ruth Quevedo, ella es economista de la Universidad Nacional, ha investigado también, buena parte de su trabajo investigativo académico ha estado dirigido a fortalecer las apuestas de economía popular, hace parte de un liderazgo colectivo, de un proceso colectivo llamado Siembra, colectivo Siembra, hace parte del maíz y hace parte, por supuesto, de la lista cerrada de la Colombia Humana del Consejo de Bogotá. Nos acompaña, por supuesto, también Antiquigua, ella es del pueblo Cacuamo, ha sido concejal de Bogotá durante 2 periodos, ha sido, digamos, una voz muy importante en la defensa del ambiente y de la lucha contra el cambio climático. Entonces tenemos, insisto, pues 2 invitadas de lujo que nos van a acompañar el día de hoy. Si a las personas que están transmitiendo en Facebook o que están viendo en Facebook, las invitamos a que opinen, pregunten, compartan y demás. Entonces, bueno, sin más preámbulos, el propósito va a ser central especialmente sobre el tema de la educación inicial o preescolar. Hay un debate de la educación básica y media, pero queremos comenzar con un debate que igual es muy importante en términos educativos y es sobre la apuesta de o frente a la educación superior. Hay una idea y es que en Bogotá no hay problemas frente a la educación superior, pero realmente hay un gran déficit en términos de la educación superior. Cuando miramos la tasa de absorción, y es básicamente cuánta gente de la que se gradúa del colegio entra a la universidad, la tasa de absorción en Bogotá es apenas cercana al 50%. Eso indica que la mayoría de los jóvenes hoy en Bogotá no pueden entrar a la educación superior en la universidad, en el instituto técnico. Sabemos que la lista de la Colombia Humana y con su candidato a la alcaldía pues ha hecho una propuesta que ha sido muy controversial. Gente dice que no es posible, que eso es, digamos, desmentir al electorado. Hay otros argumentos que demuestran evidentemente la posibilidad y la necesidad de ampliar la apuesta pública distrital, que es la Universidad Distrital. Entonces, comenzando con este tema, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de fortalecer la educación pública universitaria en el distrito? ¿Qué se puede hacer desde el Consejo frente a eso? ¿Qué tan cierto es esto de que no es viable esa propuesta? Entonces, no sé cuál de las dos quiere comenzar. Si quieres, comenzamos con Ruth y después con Anti. Bueno, pues buenas tardes a los docentes que están aquí acompañándonos y a quienes nos están viendo en directo. Yo me voy a tomar 30 segundos porque quiero hacer un llamado a conmemorar la memoria de un amigo, investigador, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, una persona comprometido
con los derechos humanos y también con la acción educativa en el país, impulsor de varias escuelas de formación para jóvenes militantes que, digamos, se comprometen con diferentes causas en la política. Camilo Castellanos falleció esta mañana, esta madrugada, de un paro cardíaco, y bueno, yo creo que por la producción de su obra en derechos humanos y en otros temas como el ordenamiento territorial vale la pena pues no perder de vista su producción académica, que yo invito a revisar. Se llama Camilo Castellanos, quizá varios de ustedes lo conocieron. Bueno, en cuanto a la situación, ¿qué situación tenemos nosotros en la ciudad? Tenemos más o menos esta tasa que tú decías, la tasa, digamos, de retención. Tenemos más o menos que hay entre 45.000 y 50.000 estudiantes jóvenes que logran salir del ciclo de formación básica, pero no logran acceder a la oferta de educación superior. El enfoque de la propuesta que nosotros venimos considerando desde la Colombia Humana y en cabeza de nuestro candidato Holman Morris es el de un conocimiento público. Es decir, cuando tenemos una sociedad en la que el mercado y la lógica de las competencias laborales viene imponiéndose en los sistemas educativos desde el preescolar hasta la educación para el trabajo y el desarrollo humano, nosotros planteamos una alternativa que es el desarrollo de conocimiento público, contextuado y orientado hacia su pertinencia desde el punto de vista de cuál es la sociedad y cuál es la ciudad que nosotros queremos producir. Ayer participaba, por ejemplo, en un debate sobre emprendimiento y educación, y decían candidatos de otros partidos, Liberal y Mira, que lo que había que hacer era producir jóvenes bien formados para el mercado laboral, para la industria y para las empresas y para las multinacionales, etc. Pero decimos nosotros, en una sociedad en donde las principales fuentes de producción de riqueza, entre comillas, son la especulación financiera, el mercado inmobiliario en una ciudad como Bogotá y la extracción de minerales, que esa es, digamos, lo que menos riqueza arroja a nuestra sociedad, lo que necesitamos es formar jóvenes, chicos y chicas que sean capaces de pensar cuáles son las alternativas de formación que nos van a permitir, por ejemplo, reconvertir la matriz minero-energética en una matriz productiva, o cómo vamos a producir el alimento, que Colombia es, digamos, una despensa alimentaria, cómo podemos, en el caso de Bogotá, transitar hacia una economía circular, haciendo énfasis, por ejemplo, en el tema del reciclaje y el aprovechamiento. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos es generar un plan de choque de 250.000 cupos, que se producirían 50.000 cupos al año durante las 5 vigencias presupuestales que tendría en este caso Holman de ganar las elecciones, y lo que haríamos es usar las infraestructuras públicas, los megacolegios, para que allí los jóvenes se puedan formar en las carreras técnicas, tecnológicas o superiores que ofrece la Universidad Distrital. El enfoque, además de sociedad, de ciudad del conocimiento, es ciudad universitaria. Existe un plan maestro de producción de infraestructuras en donde, al contrario de producir la ciudad alrededor del aeropuerto El Dorado, que es la propuesta de la ciudad neoliberal, globalizada, etc., producir una ciudad desde las infraestructuras públicas en educación, que sería una ciudad universitaria en donde estos jóvenes tendrían mayor contacto con la comunidad y se podría generar realmente, como digo, un conocimiento útil. La segunda propuesta, y de manera paralela, es la construcción de 5 sedes nuevas de la Distrital. En promedio, cada sede albergaría 8.000 estudiantes, y esas sedes se construirían en un promedio de 5 nuevas sedes, se construirían en un promedio de 4 años, eso ya se tiene. Y los quiero invitar, para cerrar esta primera intervención, a que visiten la sede de Bosa, porque lo que hicieron en Bosa es ofrecerle a la ciudad la sede de más alta calidad y más alto nivel desde el punto de vista de la oferta de laboratorios, de auditorios, de tecnología de punta, de frontera, y está construida acá en Bosa, y es lo que, digamos, habría que continuar haciendo el esfuerzo para
como digo, cerrar la brecha que existe entre la educación básica y la educación superior. Perfecto. A ti, digamos, ya un poco Ruth nos contaba el esquema general de la propuesta. Yo, en el mismo tema, pero quisiera preguntarte a ti dos cosas. La primera es, tú ya estuviste en el consejo, ¿cierto? Más allá de la perspectiva, digamos, de la alcaldía en concreto. ¿Cómo crees que esta propuesta de la universidad podría impulsarse desde el consejo? Y lo segundo es que pues, Bogotá termina siendo una ciudad receptora de muchos jóvenes de diferentes partes del país, entre esos muchos pueblos indígenas que también vienen a estudiar, o pueblos, digamos, afro, negros, vienen a estudiar. ¿Cómo podría también esta propuesta acoplarse digamos, a los pueblos indígenas, a los pueblos afro, a los pueblos negros? Sí, yo quiero invitar a los maestros y maestras a reflexionar sobre este tiempo y las decisiones que Bogotá va a tomar, porque definitivamente lo que aquí está en juego es el destino de los ecosistemas. Vemos un POT que incluso va a pasar por encima del Observatorio de Género de la Universidad Nacional, por encima de las quebradas. La vida está en cuestión y pienso que el tema de educación nos debe permitir reflexionar sobre la dictadura neoliberal, corrupta, la forma como se está relacionando el gobierno actual con la sociedad, que es represión. Mirábamos el tema de los estudiantes esta semana. Yo creo que es inadmisible tener un gobierno represivo que trata de resolver todo de esta manera. Así que yo pienso que un primer reto es que podamos nosotros, a partir del otro año, el 1 de enero, tener un gobierno que dialogue con las comunidades, los trabajadores, los maestros y maestras. Y también yo creo que la agenda de la lucha contra el calentamiento global no es una lucha que podemos aplazar. Veíamos que el Amazonas ardía y el agua que toma Bogotá viene del Amazonas. Entonces ahí quiero introducir un poco los retos pedagógicos, epistémicos también de la educación en Bogotá. Yo creo que construir la paz implica superar la violencia directa, estructural, pero también la violencia cognitiva. Hay una exclusión sistemática de la ecología de saberes, en el caso de las comunidades indígenas, pero también de las comunidades afro, digamos, están excluidas de manera sistemática de la educación primaria, secundaria, universitaria, doctorados, líneas de investigación. Así que yo les invito a que trabajemos en unas líneas de investigación, en poder trabajar también en que los maestros se puedan formar y tener algunas experiencias pedagógicas, pensar el papel que tienen los PRAES, los PROCEDAS, los proyectos de educación ambiental, los proyectos comunitarios ambientales, los proyectos universitarios ambientales, en construir un hábitat en relación al agua, al aire limpio, a los suelos vivos, a una economía viva, a una democracia viva, a una cultura para la vida, que son 3 pilares de una sociedad con sentido vital. En ese sentido, yo creo que las cosmologías indígenas hoy están a la vanguardia de los desafíos que tiene el antropoceno. El 22% de este mundo, que es territorio indígena, alberga el 80% de la biodiversidad, son 7.000 lenguas. Es decir, si vamos a reconstruir este proyecto civilizatorio humano, recordar que todos somos hijos de la tierra, para nosotros es un punto de partida, y las reservas de la biosfera están en nuestros territorios. Así que nosotros no somos verdes de proyecto político, sino nosotros somos formas de vida. Y yo creo que estoy en una lista, en una convergencia diversa, plural, formada, comprometida. Con Ruth estamos y coincidimos en la importancia de unir la inteligencia humana con la inteligencia de la naturaleza. Cooperar es la base de la evolución del ser humano. Creo que es una propuesta seria, se viene trabajando con un respaldo académico, pero necesitamos también la legitimidad, no de llevar 2 o 3 concejales, debemos ser la bancada
más importante de esta historia, además liderada por mujeres. Es la única bancada que no tiene peñalosistas. Me parece eso importante por todos los estragos del peñalosismo en Bogotá. Entonces, marcar por la Colombia Humana UP el Maíz es compromiso vital con Bogotá, con la educación, con la salud pública, con el trabajo digno, con un modelo de ciudad pensado en términos de un futuro saludable, justo, sustentable y en paz. Entonces, yo creo que la inclusión no solamente es en términos de cupos para las personas que vienen del campo o indígenas, sino también es una inclusión en términos de los enfoques, en términos de las pedagogías y en términos de retomar algunas experiencias positivas como Bogotá, escuela, ciudad, escuela. Se han hecho varios intentos, pero creo que nos toca ser mucho más contundentes para enfrentar el calentamiento global. Hay un tema que es una preocupación constante del gremio magisterial, de los docentes, de las docentes, pero que debe ser una preocupación o por lo menos una discusión que atañe al conjunto de los bogotanos y las bogotanas, y es sobre la educación en concesión o sobre los colegios en concesión. Actualmente ya tenemos 35 colegios en concesión, de más o menos de 100 colegios que se han construido durante los últimos 20 años en Bogotá. Tenemos ya 35 en concesión, es decir, el 35% de los colegios nuevos que se han construido, los megacolegios, están hoy en concesión. Hay más o menos casi 1 billón de pesos que el distrito, es decir, de los impuestos de los bogotanos y las bogotanas, están siendo administrados por privados para ofrecer educación. Buena parte de esto, empresas como cajas de compensación familiar, otros, digamos, emprendimientos de la Iglesia Católica y demás. Pero evidentemente hay un sector que critica esto y asume que es privatización de la educación, pero hay otro sector que establece que es una forma mejor de establecer la educación para los niños y las niñas, que digamos de alguna forma los maestros y más bien los padres y madres de familia se sienten más a gusto porque, digamos, en teoría sus hijos están en una suerte de colegio semi-privado. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes sobre este modelo? ¿Cierto? ¿Qué harían desde el Consejo de Bogotá al respecto y qué le podrían decir al magisterio distrital y a quienes están viendo el debate sobre esto? Empecemos por ti y 3 minutos. Claro, nuestra bancada, somos 22, liderado por mujeres, está comprometida con la defensa de la educación pública. Creo que ha sido clara la postura de nuestro alcalde y esto tiene una razón de ser. Yo pienso que hoy es necesario revisar algunos mitos que se han creado. Por ejemplo, ¿cuál era el mito? Que el mercado era más eficiente que el Estado. Y entonces se entregaban las empresas públicas para que el mercado, eso pasó en el caso de la energía, en el caso de algunas empresas, se intentó con el tema de la ETB, que a propósito también da un porcentaje para la universidad distrital. Nosotros pensamos que este es un mito que hay que cuestionar, porque lo que vemos es que cuando vas al mercado se deterioran las condiciones laborales de los maestros, de los trabajadores, es decir, es el Estado quien puede brindar garantías de un trabajo digno. Está la discusión incluso ahora de trabajos por hora. Creo que nuestra bancada no está dispuesta a permitir que sigamos deteriorando las condiciones laborales de ningún trabajador, incluyendo los trabajadores de la educación. Entonces esto tiene unas implicaciones y yo creo que tenemos que entender que siempre es importante que el Estado regule e intervenga en el mercado, en la defensa de los derechos fundamentales, como la educación, como el derecho a la cultura. Estos no son temas que estemos planteando en el marco de una candidatura. En mi caso particular, en los 2 periodos en que fui concejal, pude ver cómo la voluntad política se puede expresar en políticas sociales, en un compromiso de justicia social, justicia ambiental, que veo hoy con tristeza que un gobierno como el de Peñalosa quiere poner en cuestión las conquistas sociales de los últimos años de Bogotá. Entonces me parece realmente relevante que a través del voto
de los maestros, maestras, los ciudadanos, podamos reafirmar esa ruta de justicia social y ambiental que Bogotá viene avanzando, y por supuesto la defensa de la educación pública es parte de la construcción de una sociedad más justa. Creo que estamos en uno de los países con mayor desigualdad y la educación es fundamental para cerrar unas brechas que tenemos, y me parece que hay que mandarle un mensaje muy claro a esas bancadas y a esos concejales que se han supeditado a los intereses privados, no solo de algunas minorías empresariales, sino que quieren convertir todo en un negocio. Y yo creo que hay que poner un límite, y por eso en nombre de nuestra bancada yo sí quiero reafirmar nuestro compromiso, y yo espero que una bancada nutrida, pues claro, somos la primera autoridad política, creo que vamos a ejercer un papel muy importante en la defensa de los derechos de la educación pública y otros derechos que se han conquistado con lucha. Aquí nadie nos ha regalado nada, así que seguiremos nosotros en esa labor de organización, de movilización, y yo creo que es mancomunadamente que podemos nosotros ir avanzando y superar esta situación que creo que coloca en riesgo esas conquistas sociales. Bueno, Ruth, ¿cómo ves tú también este tema? Bueno, yo creo que ahí es donde uno ve claramente que sí hay diferencias entre los planteamientos que hacen gobiernos alternativos con relación a gobiernos neoliberales. Cuando tuvimos las 3 administraciones desde Lucho, el esfuerzo de los gobiernos alternativos fue superar el modelo concesión, que en ese momento se hacía a través de casas, que inclusive muchas de ellas no tenían la infraestructura adecuada para los chicos, pero allí era donde se tenía, y el costo se trasladaba al costo. Lo que hacen es organizar una canasta de bienes y servicios y se traslada el costo unitario de ese estudiante. Esta administración ha vuelto a insistir en el modelo concesión, y como dice Ati, pues sí es un modelo privatizador, principalmente porque el modelo concesión lo que permite es que estos operadores privados no solamente tengan mayores beneficios económicos, sino que hagan mayor ajuste en las finanzas del distrito, y eso conlleva que haya un deterioro de condiciones laborales, un deterioro en la posibilidad misma de los educadores de acceder a mayor, digamos, estabilidad laboral, etc. Entonces, nosotros nos separamos de ese modelo concesión. Nosotros creemos que hay que defender la educación pública. Se ha demostrado en el mundo que la educación pública tiene más elementos de calidad y de pertinencia también, ¿cierto? Obviamente esto está relacionado con una serie de condiciones de posibilidad para los docentes y presupuestales, obviamente, para ese tipo de infraestructura. Lo que pasa es que cuando uno analiza solamente desde el punto de vista de los costos, generalmente quienes hacen esos modelos no miran los retornos. O sea, hay una serie de costos evitados por ejemplo, no poner un chico formado en un modelo de educación privada con respecto al desarrollo del país, para poner un ejemplo, ¿cierto? O sea, la educación tiene unos retornos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Soy economista de la Universidad Nacional. ¿Qué hago yo con mi grupo de compañeros que estudiamos economía, que entendimos que la universidad era importante, que entendimos que aquí había un modelo económico que no satisfacía las necesidades de la gente, que entendimos que aquí hay un problema de concentración de riqueza, de ingresos, y que lo que hay que hacer es distribuir, etc.? Pues nos pusimos a hacer una escuela de formación en economía popular, y hoy día quien plantee temas relacionados con economía popular pues ya de alguna manera tiene un referente de unos economistas críticos de la Universidad Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, es otro paradigma de la lógica educativa que es muy difícil obtener a través del sistema privado. Ahora, el problema de la educación, el problema de los recursos, se dice que el problema de la educación es de plata, pero lastimosamente el Acuerdo Constitucional del 91 estableció que el situado fiscal en su momento, que ahora se llama el Sistema General de Participaciones, debía trasladar a los componentes de salud, educación y saneamiento básico el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. Hoy día se ha perdido solo para educación 157 billones de pesos de las reformas constitucionales que hicieron
Uribe, Pastrana, Santos, y hoy solamente este año se perdieron 12 millones de pesos para la educación pública. ¿Por qué? Porque no hay tampoco sujeto. Yo creo que la FECODE pues es el sujeto que está actuando allí y los docentes, por eso los están atacando de la manera como los atacan, porque son los únicos que están planteando volver a la fórmula constitucional del 91. Otra propuesta que me pareció muy interesante, que salió en una de las asambleas de la ADE, es desligar el componente de salud, educación y saneamiento básico de la regla fiscal, que yo creo que muchos de ustedes manejan el tema de la regla fiscal, es ajustarnos, y la propuesta es, pues sí, nos podemos ajustar, pero no por aquellos rubros relacionados con lo que sirve, digamos, para el bienestar de las personas en el país, la salud, la educación y el saneamiento básico. Ahí nos hemos encontrado, hemos visto y hemos participado, y digamos más bien también hemos sufrido en buena medida la represión que se ha visto estos días por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios contra el movimiento estudiantil universitario, pero digamos que esto hace parte como de una realidad nacional y distrital, de toda una dinámica política de represión, de no diálogo con el movimiento social y de diferentes lógicas que atentan también contra los maestros. Hemos conocido de comunicados, por ejemplo, de autodefensas, águilas negras, etcétera, amenazando al magisterio, amenazando a la ADE, amenazando a líderes sindicales. Digamos, retorna un poco como una suerte de dinámicas de violencia política que no se han ido del todo, lo sabemos, pero que venían en ciertos niveles, digamos, influyendo. Entonces, hay evidentemente un trato contra la protesta social muy fuerte, pero también hay una dinámica de estigmatización, de amenaza. Recordemos el proyecto de ley que iba a presentar Eduardo Rodríguez para impedir que los maestros adoctrinaran, entre comillas, digamos, ubicando claramente, estigmatizando a los docentes, a los maestros y a las maestras. ¿Qué harían ustedes desde el Consejo de Bogotá en su labor de control político, pues de movilizador de ideas también, y por supuesto pues de la generación de acuerdos distritales en esa perspectiva? ¿Qué opinan frente a la protesta social? ¿Cómo se asume el sindicalismo en Bogotá? ¿Qué política debería tener el distrito frente al diálogo e interlocución con la Asociación Distrital de Educadores? Sabemos que además hay pues acuerdos incumplidos y demás. Entonces otra vez... Bueno, pues yo creo que lo primero que habría que mencionar es que nosotros estamos en una ciudad de 8 millones de habitantes según el censo, ¿no? 8 millones y mucho. Y es una ciudad donde, si usted le pregunta a cualquier ciudadano, no tienen ni idea qué es el Consejo de Bogotá, para qué sirve, y porque el Consejo ha venido siendo, es la institución señalada por los bogotanos que más corrupción alberga, tiene muy poca legitimidad como institución, pero resulta que el Consejo es la autoridad, ¿cierto?, administrativa de la ciudad y política, digamos, la autoridad del control político en la ciudad. Entonces, nosotros desde la visión que tenemos de Colombia Humana, lo que decimos es, hay que hacer control social y político y hay que legislar, pero hay que legislar de la mano de la gente, con la ciudadanía, y hay que darle voz a las personas que están ahí. Entonces, en este caso, los docentes de la ADE, nosotros en las asambleas manifestamos siempre, nosotros estamos respaldando la propuesta de los 4 ejes de los maestros de la ADE, que tienen que ver con desarrollo de primera infancia, educación incluyente, ambientes escolares, transformación de la pedagogía de la escuela. Es decir, son los docentes los que nos tienen que decir a nosotros cuáles son los mecanismos que desde el Consejo uno podría apalancar para que se hagan, digamos, realidad sus demandas. Desde el punto de vista de nuestro enfoque con respecto a la protesta social, pues es que la protesta social es un derecho y hay una cruzada conservadora para mostrar que todo acto de protesta social es un acto de violencia o es un acto infiltrado por ciertos grupos, ¿cierto? Entonces siempre hay un señalamiento a aquellas personas que protestan. Pero usted, ¿cómo no va a protestar en un país donde los niños se mueren de hambre, donde los niños comen basura,
donde es el segundo país más desigual del mundo. Entonces, ¿qué les piden a los maestros? Porque hoy día el blanco de las miradas está contra los maestros, porque los maestros han decidido salir de la escuela y están allá haciendo las caravanas por la vida para defender el derecho que tiene la gente a vivir, ¿cierto? Que es lo principal para poder hacer el ejercicio de la protesta. Entonces nosotros creemos que hay que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, desmontar el ESMAD, ¿cierto? Esa es una fuerza de disturbios violenta que produce violencia, que genera violencia. ¿Legalmente es posible desmontarlo en Bogotá? Sí, legalmente es posible desmontar el ESMAD. Ya hay incluso juristas, como por ejemplo Ariel Uribe, que ha venido, digamos, construyendo cuál es el marco constitucional y legal para poder tener una fuerza, digamos, disponible de choque distinta a la que nosotros tenemos, que es el ESMAD, que en realidad por lo que estamos viendo es que son vándalos y son terroristas, realmente, los generan, es un escuadrón de la muerte. Entonces, bueno, yo lo dejaría por ahí. A ti. Bueno, yo quisiera que reflexionáramos sobre el tipo de relaciones que nosotros queremos, Estado, sociedad, mercado. Primero tengo que decir que definitivamente, ¿no?, cuando pensamos en una juventud, en una sociedad inteligente que coopera con la inteligencia de la naturaleza, estamos pensando en una economía viva, circular, popular. Eso implica que la lista, el Consejo para la Vida, que es la Colombia Humana OPE, tiene en el centro la defensa de la vida, la vida de nuestros líderes y lideresas sociales, la vida de nuestros territorios, en el marco pues, de una reflexión muy seria sobre la necesidad de tener una matriz energética, unas iniciativas como, para avanzar en un modelo de ciudad sustentable. Eso incluye la ruta de orgánicos. Hoy, por ejemplo, el 60% de los desechos que produce Bogotá son orgánicos. Queremos la ruta de orgánicos. Para todo esto necesitamos educación, es decir, hoy está en cuestión un sistema de creencias que nos enseña a competir, basado en la violencia. Por eso yo considero fundamental que pensando en esas nuevas relaciones nosotros podamos también entender que aquí tenemos 4 alternativas, ¿no?, 3 muy parecidas y una que está planteando relacionarse a través de generar consensos, espacios de inclusión, de concertación, de diálogo. Esto tiene que ver con una democracia viva, es decir, para los pueblos indígenas la lucha más importante y tal vez la reivindicación y el derecho más importante es la libre autodeterminación, pero yo creo que en el marco de un ejercicio de ciudadanía responsable, la libre autodeterminación, a decidir qué comemos, si los agrotóxicos transgénicos de las grandes corporaciones o nuestras semillas producidas orgánicamente en nuestros suelos. El derecho a elegir entre un aire puro, del cual depende la salud pública, un arbolado, unos ecosistemas saludables, o el aire tóxico de una ciudad enferma, el agua limpia que puede circular a través de las fuentes de agua subterránea, superficial, meteórica, o el agua que se secuestra, el agua que se contamina. Esas son decisiones vitales que pasan por una formación, una educación. Nosotros pensamos que en este momento prácticamente estamos en una dictadura de la corrupción, del neoliberalismo, donde se quiere imponer a toda costa una economía extractiva. Los indígenas sabemos desde que llegaron los españoles aquí, vinieron por el oro, luego por el petróleo, imponer la geopolítica de la sed, el hambre en La Guajira, vemos los niños en la Orinoquía, la corrupción, eso es la servidumbre y la esclavitud. Y no permitir que los jóvenes elijan la carrera y definan también su destino es someternos al mercado. Eso es la esclavitud del mercado de esta visión neoliberal. Así que nuestra lucha como lista es por la libertad. Y yo creo que esto tiene que ver con un proyecto de educación, con el sentido también de educar, cuál es el rol de la educación frente a unas decisiones vitales que tenemos. Yo, ¿qué les quiero decir? Esta lista para la vida no es una persona, es un programa, y votar por la lista, ¿no?, es llevar una bancada que comparte estos principios que no lo vemos en las demás listas. Tú votas por una persona y pueda que en esa esté en medio de una bancada
supeditada a unos intereses muy claros, metida en corrupción, en fin, yo puedo decir que por primera vez en mi vida me siento tan feliz de estar en un equipo de gente honesta, trabajadora, del ciudadano, también representante del ciudadano, es una lista con compromisos sociales y ambientales muy claros. Entonces la reflexión es la siguiente: estamos a ¿cuántos días de las elecciones? 23 días y todavía podemos hacer mucho. Yo creo que hay que también empoderar la voz de los territorios, la voz de la sociedad civil, porque el Consejo de Bogotá realmente ha estado capturado por unos intereses, y yo creo que este es el principal reto de estos días: hacer la pedagogía y la importancia del voto vital para una Bogotá vital. Nos quedan 2 temas y 3 preguntas, entonces por efectos de tiempo lo voy a hacer una y una. Hay un debate nacional, pero que evidentemente es también un debate distrital y tiene que ver en torno a la jornada, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con la jornada única? ¿No están de acuerdo con la jornada única? ¿En qué condiciones la jornada única? ¿Cómo podría Bogotá avanzar hacia una adecuada o no implementación, digamos, de la jornada única? Entonces, yo le haría, digamos, esa pregunta, bueno, y la otra, hago las dos, ustedes escogen cuál responde cada una, y la otra tiene que ver con las políticas para apoyar la formación docente, ¿no? Digamos, hay un asunto vital y es como los maestros y las maestras que educan a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, pues tienen la mejor capacitación, digamos, tanto formal, de diferentes experiencias, digamos, para poder hacerlo de mejor forma. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso en la apuesta que tuvo Peñalosa frente a eso? ¿Cómo la ven? ¿Y qué harían ustedes del Consejo para mejorar esa perspectiva? Entonces, ¿qué pregunta quiere responder? La educación. Bueno, con respecto a la jornada única, lo que ha venido pasando, o sea, indudablemente la jornada única es una necesidad. Aquí tenemos a nuestros compañeros directivos, David y Willy. Es una necesidad es una necesidad por la necesidad del cuidado de los chicos y porque de alguna manera la jornada única sí ha sido un mecanismo de retención de los chicos en el sistema educativo, lo cual evita que ellos tengan, digamos, un uso del tiempo libre de la escuela inadecuado, sobre todo en los estratos donde hay más dificultades para tener el cuidado. Pero lo que ha venido sucediendo es que han ampliado las jornadas laborales de los docentes sin que contra ello medie pues una remuneración, ¿cierto? por su trabajo, por los temas adicionales. Los alimentos han sido objeto de crítica, la forma como se están contratando los alimentos y sobre todo la comida caliente. De hecho, en Bosa planteaban los docentes que la comida caliente es un servicio que incluso pueden prestar las mismas madres que están allí, que saben que necesitan sus hijos, que pueden darles alimentos de calidad, obviamente con el control de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, pero en cambio se lo están dando a grandes operadores que mientras llegan con los refrigerios o con los almuerzos al sitio donde están los chicos, pues terminan entregando comida, alimentación que no es adecuada, ¿cierto? Incluso alimentación, la comida caliente llega fría. Y todo el tema del impacto que tiene eso sobre el estímulo al docente, porque un docente que tiene unos promedios de chicos de 40 por salón, cuando el promedio de un colegio privado son 25 niños por salón, ¿cierto? Más la extensión de la jornada, más la carga de investigación y otro tipo de actividades extracurriculares que tiene, pues eso al final, la consecuencia es el deterioro de la calidad y del estímulo de los docentes que son muy importantes. Entonces nosotros planteamos que jornada única sí, pero no de la manera como se está haciendo, y hay que, de la mano con los docentes, replantear ese sistema para ver de qué manera se ocupan esos tiempos, digamos, adicionales y cómo se remuneran los docentes. Vale, a ti. Yo invito a recordar que como parte de
las acciones de la Colombia Humana se tenía este estímulo a los maestros que pudieran realmente tener acceso a seguirse formando. Yo creo que esto tiene que ver con la calidad de educación y por supuesto que hay que garantizar desde el Consejo de Bogotá, desde unas metas para el próximo plan de desarrollo, fortalecer también el Instituto de Investigación que se tiene. Es muy importante también, yo estuve visitando el Colegio Nuevo Chile, sembrando árboles con los niños, hicieron un concierto precioso de zampoñas, pero creo que hay experiencias pedagógicas innovadoras, pero muchas veces no encuentran el suficiente acompañamiento, apoyo, visibilización. Yo creo que es muy importante tener esas posibilidades y entonces desde el Consejo de Bogotá creo que tenemos que estar más atentos a la pertinencia también de la educación para el momento que vivimos. Nosotros tenemos planteado que superar el problema de la seguridad no es un problema simplemente de fuerza pública, es un problema de superar las desigualdades, generar oportunidades y todo esto tiene que ver, por supuesto, también cómo posibilitamos realmente potenciar el talento de una juventud que necesita pensarse cómo materializar sus proyectos de vida en una ciudad como Bogotá. Para mí, el mito del pleno empleo sobre el cual se ha basado es un fracaso, es una falacia. Entonces tenemos que entender que hoy estamos hablando de otras propuestas, ¿no? Ruth también dice de salir también de los emprenderismos que no nos han conducido a nada y los invito a que conozcan las propuestas en detalle y también que sepan que nosotros somos un canal, esperamos poder discutir y aprobar el próximo plan de desarrollo y también los presupuestos y para nosotros la educación es un pilar y por supuesto la formación de nuestros docentes para mejorar la calidad y la pertinencia de la educación es central en nuestra propuesta. Bueno, voy a preguntar hartas cosas y ustedes en 5 minutos la responden cada uno. Primera pregunta. ¿Qué ven de bueno y de malo frente al programa de educación de Claudia, de Galán, de Uribe y por supuesto pues el candidato de ustedes que es Holm? Segunda, en una palabra, si no gana el candidato de ustedes a la alcaldía, ¿cuál sería el primer debate de control político que harían? ¿Y cuál sería el primer proyecto de acuerdo que presentarían? Y bueno, que hagan la invitación a votar. Entonces, no sé quién quiere comenzar, entonces comencemos así. ¿Quién fue la primera que habló? Tú fuiste la primera que habló, entonces comienza tú y que cierre a ti. Bueno, pues frente a los programas, claramente el candidato Galán y este otro, Uribe Turbay, son los candidatos que tienen una visión pro mercado de la educación, a pesar de que en el caso de Turbay, él plantea la ampliación de la universidad distrital, él sí lo hace, pero bajo la lógica de la concesión y de entregar, digamos, sectores públicos a la voracidad de los mercados. La particularidad de nuestro candidato, que yo creo que compartimos bastante con Claudia, es que nosotros defendemos el sistema público de educación y estamos haciendo la propuesta más innovadora para darle un empujón muy grande al desarrollo de la ciudad, que es la propuesta de ampliación de cupos y de ampliación de infraestructuras de la universidad distrital. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de educación pública, y ya hemos tenido la experiencia de varios gobiernos alternativos, no nos estamos refiriendo solamente a la educación interescolar, a la educación de aula, sino que también nos estamos refiriendo a todo un ambiente educativo escolar que vincula los diferentes actores de la comunidad educativa, que generalmente no son tenidos en cuenta, los padres, los docentes, las comunidades, los estudiantes. Entonces, yo pienso que desde esa perspectiva, pues la propuesta nuestra es una propuesta radical de transformación en la educación. Y frente a los debates de control político, pues nosotros tenemos uno solo. El primero yo ya me comprometí. Sí, ¿cuál es? Que es el de qué pasó con las acciones afirmativas de la población recicladora de oficio en Bogotá.
porque ahí se implementó un decreto que es el 596 del año 2016, es un decreto nacional y se le está dando el mercado del reciclaje, no a los recicladores, sino a los operadores privados que se organizan para reciclar. Entonces yo creo que ese sería, y yo ya, de hecho yo ya me comprometí con ese primer debate públicamente. Y aquí ratificar. Primer proyecto. Y el primer proyecto de acuerdo, pues hay varios proyectos de acuerdo necesarios, pero yo creo que el de la política pública para la economía de los sectores populares, 57% de la población en Bogotá trabaja en la informalidad, no solamente son los vendedores informales, son las mujeres en la maquila, son el Rappi, son el mototaxi, es el zapatero, son las mujeres que están trabajando en la venta de alimentos, etc. Y hay que hacer política pública para estas economías con emprendimientos populares, con alianzas público-populares, y hay que desarrollar toda una apuesta de economía popular con mecanismos de financiación como el Banco de la Economía Popular, que se nos quedó por ahí, pero ese hay que volverlo a rescatar. Quiero decirles que Ruth nos respondió todas las preguntas en menos de 3 minutos. Para que vean. Súper bien. A ti te pusieron un reto. Bueno, para complementar, yo creo que la diferencia es que nuestra prioridad sí es la educación definitivamente. Eso requiere asegurar un recurso que pasa por la voluntad política. 22.000 cupos que se están hablando, en el caso de Claudia me parece pues que deja por fuera una población joven que realmente necesita garantizar el derecho a la educación. Para mí tampoco está muy claro, ¿no?, si también está en la lógica del neoliberalismo. Creo que su visión de la seguridad, de la educación, me parece que está más allá que un compromiso alternativo. Entonces, yo voy a llegar a refrendar el acuerdo del agua. Trabajé en el mínimo vital, del cual quedó el plan distrital del agua y termina el otro año. Así que lo primero que voy a hacer es impulsar toda la política de revitalización de Bogotá, Bogotá Vital, gestionar un hábitat en relación al agua, a los suelos vivos, al aire limpio, a una matriz energética que parte pues de unos principios de ecología sagrada ancestral. Y por supuesto que como bancada para nosotros es fundamental la defensa del trabajo digno. Ya nos hemos comprometido desde diferentes partes. Durante el gobierno de Peñalosa aumentaron 300.000 nuevos desempleados, cayó la economía de la ciudad. Durante los gobiernos alternativos se lograron sacar unas 500.000 familias de la pobreza extrema y se mejoró en políticas sociales, es decir, estar todos, digamos, claros en que la defensa del trabajo digno tiene que ver con la calidad de vida de las personas, pero también la defensa de la justicia ambiental tiene que ver con la salud pública, la salud de nuestros territorios. Y entonces estas van a ser las dos primeras acciones que vamos a hacer como bancada, y yo espero que seamos la bancada más numerosa. Además es la primera vez en la historia política de Bogotá que las mujeres lideramos una bancada. Esto no se había visto y yo creo que es nuestro tiempo. Invitamos a los maestros y maestras y a los ciudadanos y ciudadanas también a que construyamos la confianza que nosotros como ciudadanos podemos revitalizar esta ciudad, recuperar nuestros compromisos sociales y ambientales, y Bogotá para los bogotanos. Creo que ya se agotó esta Bogotá para unas minorías económicas que quieren, en detrimento de la salud y la vida de todos, imponer sus lógicas. Bueno, agradecemos de nuevo al colectivo de maestros y maestras La Regla Roja, al colectivo Contracorriente y al colectivo LAE por organizar este espacio de debate. Es muy importante que todos y todas votemos este 27 de octubre. Aquí hemos tenido la oportunidad de dialogar, de debatir, de escuchar a dos mujeres muy inteligentes, como se pudieron dar cuenta, dos mujeres con amplia trayectoria en la lucha social, en la lucha política y en la construcción de alternativas para que la gente pueda vivir mejor. Así que pues agradecemos a todos y a todas.